Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. A mí me resulta sumamente cómico ver a la señora Mendoza, que es la Keiko Fujimori de la izquierda, una perdularia consuetudinaria, hablar de lucha contra la corrupción cuando ella proviene políticamente de las entrañas de la corrupción, ¿no? Y así podríamos sacar toda una retahíla, una lista de cosas de esa naturaleza, ¿no? A ver, cuando Sigrid Bazán, por ejemplo, hasta el día de hoy no puede justificar de dónde sacó el dinero para comprar ese departamento en el que vive en San Isidro, o cuando Indira Wilca, por ejemplo, ya sabemos perfectamente, y lo sabemos desde la década de los 80, que su padre fue asesinado por terroristas de Sendero Luminoso, y sin embargo cobró $250.000 del Estado peruano. El tema de la discusión de cómo es posible que muchos de los peruanos, en porcentajes altos todavía, y que hemos observado y analizado, tengan tanta prerrogativa, minimicen la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué estamos viendo a miles de peruanos creer que realmente el Perú tuvo soldados y militares enemigos de los pobres y que hubo muertos, hubo una aparente guerra interna falsa, pero se han creído esto y gente que está yendo a representar al Senado y a diputados en las listas de partidos de izquierda y de extrema izquierda y también quienes también tienen relación directa con terroristas. El partido de Bermejo, él fue sentenciado, pero fue creado por él. ¿Quién es su bastión? Por supuesto que son seguidores de Sendero Luminoso y del MRTA, porque él es el fundador, él es la cabeza. Se ha quedado allí su abogado, su mano derecha, que él va a ser el candidato. Se queda solo con Verónica Mendoza, quien lanzó un video. Vamos a ver este video para analizar intrínsecamente cuál es el plan, porque aquí ellos se han colocado en 5 lugares estratégicos. Se han colocado con Alfonso López, se han colocado con el gángster Luna Gálvez, se han colocado con precisamente Mendoza, que es detestada por la mayoría en Cusco, siendo cusqueña además, y también se han colocado en otras listas para poder distraer. Vamos a ver el video de Verónica. Que ninguno de los congresistas que votó por las leyes a favor del crimen sea presidente del Congreso, ni menos presidente del Perú. Tercero, que se anulen ya todas las leyes que favorecen al crimen organizado y a la corrupción. Y para eso tenemos que presionar en las calles, en las redes, hablando con nuestras familias, colegas de trabajo, para sumar voluntades. Y la solución de fondo, las elecciones del 2026, no seamos ingenuos. Las mafias nunca juegan limpio. Estas elecciones no van a ser limpias y además, a estas alturas, con 7 presidentes en 8 años, ¿sigues creyendo que cambiar de presidente es suficiente? El problema no es solo de personas ni de bancadas, es estructural. Es necesario vacar este sistema, es necesario construir un nuevo pacto por vida, dignidad, agua, pan y paz, una nueva constitución. No podemos seguir con la constitución hecha por esta mafia. Entonces, no es suficiente informarte bien para votar. Es necesario hacer política, es necesario construir partidos de verdad. Y eso no va a caer del cielo, depende de ti, de todos nosotros. Así que a movilizarse para que se vayan todos y a organizarse para refundar el Perú. Lucho, en este punto álgido en el que estamos, ¿qué debemos analizar los peruanos cuando vemos este tipo de discursos que ya viene desde Alejandro Toledo, Ollanta Humala, la misma gente? Después con Castillo y antes de eso con Sagasti y antes de eso también con el corrupto Martín Vizcarra. A ver, Lucho, ¿qué es esta estrategia? Demagogia, demagogia pura. A mí me resulta sumamente cómico ver a la señora Mendoza, que es la Keiko Fujimori de la izquierda, una perdularia consuetudinaria, hablar de lucha contra la corrupción cuando ella proviene políticamente de las entrañas de la corrupción, ¿no?
¿Quién era la persona que le llevaba las agendas a Nadine Heredia y cuyo nombre además aparece dentro de esas agendas? ¿No es Verónica Mendoza? ¿Quién es la persona que guarda silencio frente a los atropellos que cometen sus atropellos morales y legales que cometen sus camaradas políticos, como por ejemplo cuando se descubrió que el asesor de la todavía congresista Susel Paredes, era un enfermo, no solamente trans, sino también violador de menores de edad? Ahí no había defensa de los niños, defensa de los derechos de las personas necesitadas. Bueno, y así podríamos sacar toda una retahíla, una lista de cosas de esa naturaleza, ¿no? A ver, cuando Sigrid Bazán, por ejemplo, hasta el día de hoy no puede justificar de dónde sacó el dinero para comprar ese departamento en el que vive en San Isidro, y la señora Mendoza guarda silencio absoluto y total. O cuando Indira Wilka, por ejemplo, ya sabemos perfectamente, y lo sabemos desde la década de los 80, que su padre fue asesinado por terroristas de Sendero Luminoso, y sin embargo cobró $250,000 del Estado peruano, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al gobierno de Alberto Fujimori en este asesinato que no tiene nada que ver en absoluto. Y Verónica Mendoza sigue guardando silencio. Entonces, cuando nos habla de lucha contra la corrupción, eso es comicidad, ¿no? Eso es comicidad y es demagogia pura y absoluta. Esa es la razón por la cual, siendo cusqueña, la repudian en el Cusco. Y en todo el Perú, en realidad. Y acá han vuelto a las paladinas de vivir del Estado porque ya no tienen de qué vivir. Reaparece Sigrid Bazán, reaparece Indira Wilka, reaparece Verónica Mendoza. Y también no les sorprenda que en los próximos días, en estas mismas listas de Venceremos, en la misma lista de Juntos por el Perú, del Partido Morado y de otros partidos de izquierda, reaparezcan los antimineros que hicieron tanta chilla para que no vaya Conga, hicieron tanta chilla para que no vaya Tía María, y ahora están calladitos con la minería ilegal que está matando gente. A favor de que renunciemos y nos olvidemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. César Combina, ¿votarías también por este petitorio? Por alguien que diga fehacientemente y así, con convicción, no simplemente por repetir un discurso, sino alguien que ya haya tenido una línea de tiempo, sostenibilidad, y que haya sido alguien que se ha enfrentado y que sabes que sí va a hacer que el Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH? Claro. ¿Por qué debemos hacerlo eso? Me parece que justamente eso es lo que se le tiene que pedir a los candidatos. Personas que de verdad tengan el compromiso y que lo puedan decir públicamente, que puedan explicar. Me parece que no es uno ni son dos, sino que hay varios que yo he escuchado que tienen esa idea. Lo que hay que presentarle a la población es cómo, sin caer en populismos, porque vimos, por ejemplo, que hay un candidato a senador del Partido Alianza para el Progreso, con un número que está dentro de una mano, y que lo primero que hizo fue, cuando juró de ministro, decir que nos iba a sacar de la CIDH, y los que queremos salir de la CIDH le dijimos, pero cuidado con el populismo, porque esto tiene un proceso, tiene un procedimiento y toma un tiempo. Entonces, como país tenemos Tres razones por las que deberíamos salir de la CIDH. Nosotros tenemos que salir de la CIDH, primero porque la CIDH se ha convertido en una organización de apoyo a la criminalidad organizada. Y no hablamos solamente de la criminalidad organizada por así decirlo, de la calle, ni de la montaña, sino también de los de cuello y corbata, que sabemos que cobran por cada fallo. En segundo lugar, porque no defiende y ni ha defendido en ninguno de los casos, quizás el caso más cercano a un beneficio público podría ser el caso de La Oroya, pero no ha habido ninguna prueba real de que la CIDH defienda a los países o a sus ciudadanos, sino más bien a casos específicos que usualmente están del lado contrario del ciudadano. Y en tercer lugar, porque es un gasto completamente innecesario. Si tenemos que hacer un gasto en una reforma judicial, que sea limpiar la Fiscalía y el Poder Judicial. Okay.
Otro de los puntos álgidos que hemos observado y queremos tocar en esta discusión, en este debate, los que recién se conectan, estamos en vivo en Dime la Verdad con Claudia Toro, aquí en CTV Perú. Conéctense y compartan, suscríbanse a CTV Perú Oficial para hacer mucho más grande nuestra comunidad, que ya es bastante grande. El tema de la discusión de cómo es posible que muchos de los peruanos, en porcentajes altos todavía, y que hemos observado y analizado, tengan tanta prerrogativa, minimicen la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué estamos viendo a miles de peruanos creer que realmente el Perú tuvo soldados y militares enemigos de los pobres y que hubo muertos, hubo una aparente guerra interna falsa, pero se han creído esto y gente que está yendo a representar al Senado y a diputados en las listas de partidos de izquierda y de extrema izquierda y también quienes también tienen relación directa con terroristas. El partido de Bermejo, él fue sentenciado, pero fue creado por él. ¿Quién es su bastión? Por supuesto que son seguidores de Sendero Luminoso y del MRTA, porque él es el fundador. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.